Es un gusto y un gozo volver a compartir con ustedes. Estamos muy gozosos y muy contentos que estéis hoy aquí nuevamente. Y también que nos tengamos visitas hoy en medio nuestro, hermanos que van llegando para participar del retiro y que vienen de Barcelona, sean bienvenidos, como han dicho ya antes nuestros hermanos. Bienvenidos en medio nuestro, bienvenidos los que nos visitan, sea bienvenida, un gusto tenerle en medio nuestro. Y sí, hermanos, estamos muy gozosos de poder compartir la palabra de Dios esta tarde y quisiera invitarles a que abramos nuestras Biblias entonces en la primera carta de Juan, que es el libro que estamos estudiando, la carta que estamos estudiando semana tras semana y versículo a versículo. Entonces abrimos nuestras Biblias en primera de Juan capítulo 4. La semana pasada habíamos terminado ya el capítulo 3 y hoy nos toca el capítulo 4, el que sigue. Capítulo 4, versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Acompáñenme, hermanos, a orar si son tan amables. Señor, venimos delante de ti, Señor, para presentarnos como un solo cuerpo, como una iglesia unida, Señor, de diferentes razas, de diferentes colores, de diferentes países, bendito Señor, pero unidos por el Evangelio de Jesucristo, Señor. Por eso te damos gracias, porque es a través del Evangelio, Señor, que muchos de nosotros, aun siendo de culturas distintas, de pensamientos diferentes, venimos a ser uno solo en Cristo Jesús. Y por eso te agradecemos, porque hoy estamos reunidos, Señor, por tu nombre y para tu gloria, bendito Dios. Te rogamos pues que perdones nuestros pecados y nuestras ofensas y hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a comprender que la necesidad más grande de nuestro corazón es conocerte a ti, el único y verdadero Dios. Y ayúdanos pues a escuchar tu palabra. Que nuestra mente sea cautiva, Señor, por la obediencia a tu palabra y que solo tu palabra guíe, ministre y oriente nuestras vidas, Señor, y que podamos vivir vidas que glorifiquen tu nombre en este mundo que cada vez más, Señor, se denigra más. Te pedimos y te rogamos, háblanos a través de tu palabra y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien, hermanos míos, el 12 de octubre de 1492 se registra en la historia como el día del descubrimiento de América. El navegante genovés Cristóbal Colón fue el personaje principal de ese acontecimiento histórico. Cristóbal Colón, hermanos, en el afán de encontrar una ruta más corta hacia las Indias Orientales, tomó una ruta diferente de lo habitual hasta que llegó a encontrarse con el continente que hoy conocemos como América. Ahora, hermanos,
Este hecho histórico registra un hito en la historia, marcó un antes y un después. Y muchos historiadores y muchos comentaristas acerca de este acontecimiento que estudiaron la personalidad de Cristóbal Colón y los acontecimientos de aquella época y de aquella historia, dicen que es muy probable que Cristóbal Colón haya muerto pensando en que verdaderamente él llegó a las Indias Orientales por esa ruta y no que descubrió América. Si esa confirmación fuera cierta, podríamos concluir entonces que Cristóbal Colón murió con la convicción de que había llegado a las Indias Orientales. Entonces podríamos decir que si esa fue su conclusión, fue una convicción basada en un pensamiento erróneo. Ahora, hermanos, sé que muchas veces nosotros desarrollamos convicciones conforme a lo que vivimos y conforme a lo que escuchamos. Y hay convicciones que no tienen una trascendencia o no tienen un impacto en nuestra vida y que no tienen ninguna trascendencia eterna o espiritual. Pero hay convicciones y pensamientos que sí tienen una trascendencia espiritual, y sobre todo cuando se trata de los asuntos de nuestra alma, las convicciones que nosotros tenemos tienen una trascendencia espiritual y eterna para nuestra vida. Con esto quiero decir que lo que nosotros conocemos debe ir anclado a la Escritura y no simplemente por convicciones personales y humanas. Y quiero invitarles entonces a que con esta perspectiva miremos lo que dice Juan en este capítulo 4 del versículo 1 al 6. Y mi primer punto es: no creáis a todo espíritu. ¿Se dan cuenta? Ya ahí Juan nos marca una advertencia. El versículo 1 dice: amados. Otras versiones dicen: queridos hermanos. Pero vamos a leer esta de la Reina Valera que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y otras versiones dicen: ponerlos a prueba. Pongámoslos a prueba. No crean a todo lo que escuchan por ahí. Después de habernos hablado de la importancia de amarnos unos a otros en el capítulo 3 que vimos las semanas pasadas, ahora Juan nos manda, hermanos, o nos hace una solemne advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? No creáis a todo espíritu, no creas todo lo que escuchas por ahí. Y lo primero que debemos notar, hermanos, en estos primeros versículos es que existe dos esferas espirituales. La primera esfera tiene que ver con la del Espíritu Santo y la segunda esfera tiene que ver con la del anticristo, el espíritu del diablo, de Satanás, si usted quiere llamarlo de esa manera. Así que existen dos esferas, por lo que Juan nos dice en este primer versículo, y dice: el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, mientras que el espíritu del anticristo mora en los falsos profetas o en los falsos maestros. ¿Se dan cuenta que hay dos áreas espirituales a tomar en cuenta? Ahora, hermanos, la palabra espíritu en este contexto equivale o es equivalente a enseñanza. La palabra espíritu en este pasaje o en este contexto es equivalente a enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué es equivalente a enseñanza la palabra espíritu? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver un espíritu. Nosotros no podemos ver un espíritu. Por lo tanto, la palabra espíritu es equivalente a enseñanza. ¿Por qué? Porque a un espíritu no lo podemos ver, pero sí podemos oír y entender lo que enseña dicho espíritu que mora en los falsos profetas y en los falsos maestros. Entonces la palabra espíritu es equivalente a enseñanza, y como nosotros no podemos ver al espíritu que mora en los falsos profetas y maestros, sí podemos discernir y escuchar lo que estos falsos maestros y profetas nos dicen.
Hermanos, precisamente Juan está aquí animando a sus lectores a tener cuidado y a discernir lo que están escuchando, sobre todo cuando se trata de falsos maestros, porque el espíritu que mora en estos falsos maestros es el espíritu del anticristo, y por lo tanto lo que tú escuchas, lo que tú absorbes, lo que tú estás ministrándote de las enseñanzas de estos falsos maestros pueden llevarte obviamente a una equivocación y a una perdición eterna. ¿Por qué? Porque tiene que ver con asuntos de tu alma. Otra versión de este pasaje más clara, la versión de la Biblia de Dios habla hoy, dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. ¿Por qué? Porque hay que discernir y ponerlos a prueba y escuchar si verdaderamente estos espíritus están hablando, o estos falsos maestros o estos hombres nos están hablando de parte de Dios. ¿Por qué hay que estar atento o estar alerta? Porque dice este pasaje que muchos, no pocos, muchos han salido por el mundo. Ustedes recuerdan en el capítulo 3, hace ya unos meses vimos un pasaje que dice precisamente esto: estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y esto no se refería a hermanos que se fueron simplemente a otra iglesia o que se cambiaron de un país a otro y se van a congregar en otro lugar. Y a veces utilizan pasajes como estos para denunciar que un hermano ha cambiado de iglesia. Pero eso no tiene nada que ver, este pasaje o el pasaje del capítulo 3, lo que tiene que ver es con los falsos maestros que salieron justamente de la iglesia apostólica y que ahora estaban enseñando doctrinas erróneas y heréticas. Entonces, como hay muchos que han salido y muchos terminan engañados, nosotros como la iglesia de Cristo debemos estar alerta. Como dicen en España, estate al loro. Como dicen en Colombia, ponle cuidado, ponle atención, estate mosca, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados, hay que estar atentos, debemos discernir. Mateo 24, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad o estad atentos que nadie os engañe. Estad atentos que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No son pocos los engañadores, no son pocos los falsos maestros, son muchos. Y oiga esto, son maestros del engaño. Son maestros del engaño. Por lo tanto, tú debes discernir lo que estás escuchando cuando tú asistes a un lugar, cuando tú asistes a una iglesia, o cuando tú asistes a una supuesta iglesia. Tú debes estar al loro, debes estar atento, debes estar mosca. Ahora, hermanos, si Juan estaba advirtiendo aquí, porque los falsos maestros, hermanos, ¿por qué ustedes creen que Juan estaba advirtiendo aquí de que disciernan lo que estaban escuchando? ¿Saben por qué? Porque los falsos maestros jamás se presentan a ellos mismos como falsos maestros. O sea, es obvio, es normal. Nadie viene aquí y va a venir con una Biblia debajo del brazo y va a decir: soy un falso maestro, tened cuidado de mí. Nadie viene de esa manera. Ninguno de estos personajes se viste, sino que dice la Escritura que muchos de ellos se disfrazan de ángel de luz, se disfrazan de hombres de piedad, y que terminan engañando y pervirtiendo y corrompiendo el evangelio de Jesucristo. No vienen como falsos lobos, vestidos de lobos, ¿verdad? No vienen así, vienen como falsos hermanos piadosos. Entonces nosotros debemos estar atentos. Nunca dicen que son falsos maestros. Ellos se presentan diciendo que su enseñanza es una revelación recibida del Espíritu Santo. Cuidado, muy atento con estos. Porque ellos vienen de esa manera diciendo que la revelación que han recibido es nueva y es apostólica, y la recibieron mientras estaban en un apartado por allá en los lugares celestiales, y recibieron una unción profética extraapostólica que nadie tiene y que solo ellos la tienen.
Los falsos maestros nunca vienen diciendo que son falsos maestros, y nosotros somos llamados a discernir lo que escuchamos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 3, escuche lo que dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren escuchar. O sea, hermanos, nosotros no solamente debemos tener cuidado de los falsos maestros, sino que también debemos tener cuidado de nuestros propios corazones. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando hay verdaderos hermanos que nos hablan y nos predican la verdad de Dios, muchas veces a nuestra carne no le gusta, no le da ganas de escuchar la verdad bíblica. A nadie le gusta que le confronten con la verdad del evangelio. Por lo tanto, dice este pasaje de Primera de Timoteo, no tengan cuidado solamente de los falsos maestros, sino tengan cuidado de ustedes también. ¿Por qué? Porque llegará un tiempo en que tal vez sus corazones ya no quieran escuchar más la sana doctrina, sino que ustedes mismos se amontonarán maestros y falsos profetas que les digan lo que ustedes quieren escuchar y no lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que dice este pasaje. Ahora, hermanos, escribía una frase mientras preparaba este sermón que dice lo siguiente, y cito: la verdad mezclada con la mentira siempre será un brebaje dulce y mortífero, y más si se lanza desde un púlpito para aquellos que escuchan lo que sus oídos desean escuchar. La verdad mezclada con la mentira siempre será un brebaje dulce pero mortífero, y más si se lanza desde un púlpito para aquellos que escuchan lo que sus oídos desean escuchar. Muchas veces las iglesias que están llenas de falsos profetas y apóstoles, o falsas religiones y falsas herejías, muchas veces están llenas porque aquellos que ahí asisten quieren escuchar lo que sus oídos quieren escuchar. Y como les dicen lo que ahí les dicen, y lo que les dicen es lo que a ellos les gusta, entonces estoy bien y estoy cómodo, aleluya, gloria a Dios. Que nadie me saque de mi asiento, cuidado y me tomen mi plaza, esta es mía. Yo llego temprano y aquí pongo mi Biblia, cuidado y se sientan ahí. Y la Biblia que yo pongo es de estas grandes, de estas Biblias de herencia reformada. Esta es mi plaza. Y que nadie nos saque de nuestra comodidad. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, oiga esto, en los postreros tiempos. ¿Cuándo son los postreros tiempos? Los tiempos que vivimos hoy, porque esta carta fue escrita hace muchos siglos. Por lo tanto, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los que vivimos nosotros, algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos, no pocos, son los que terminarán apartándose. Y tal vez, y Dios no lo quiera, y que alguien de aquí termine apartándose. Escuche bien este sermón y escuche bien este mensaje. Hermano y hermana que estás aquí, niño, niña, joven y jovencita, escucha bien, porque este sermón es para ti. Este mensaje te conviene, porque tiene que ver con tu alma. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mandato de Dios para su pueblo en este pasaje? Es sencillo, ¿verdad? Ya lo identificaron. ¿Cuál es el mandato de Dios para su pueblo? De manera práctica, Juan aconseja a los cristianos a probar los espíritus para ver si son de Dios. Pónganlos a prueba. Escuchen lo que dice. Otras versiones dicen esto. ¿Y cómo hacemos esto? Vean el versículo 2. Acompáñenme ahí. Capítulo 4, versículo 2, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo debemos hacer esto? En esto conoced el Espíritu de Dios. Oigan eso. ¿Cómo debemos hacerlo? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos míos,
en el tiempo de Juan eran los gnósticos que estaban causando estragos dentro de los hermanos, y esas personas habían salido del seno de la iglesia. Nosotros vimos hace unas semanas igualmente cómo muchas de las sectas religiosas que existen hoy algunos de sus líderes habían sido incluso bautistas y reformados y conocían la verdad bíblica, y al día de hoy habían plantado sectas como los Testigos de Jehová, los mormones o los adventistas del séptimo día y toda esa clase de herejías. En el tiempo de Juan eran los gnósticos. En el cuarto siglo fue el arrianismo y se llevó a miles y miles de personas arrastrados con ellos. Y ahora, hermanos, la escena religiosa de hoy, hermanos, está invadida por falsos espíritus que niegan la Trinidad, que niegan las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y que niegan la encarnación de Cristo. Hay muchas sectas en esta ciudad y en este país y en España y en cualquier lado donde tú vayas. Hay muchas sectas que niegan estas doctrinas cardinales del cristianismo bíblico. Las filosofías no cristianas del budismo, el hinduismo, el judaísmo, el islamismo, hermanos, los mormones, los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová no quieren saber nada del Cristo bíblico. No quieren saber absolutamente nada del Cristo bíblico. Pero, vaya a ver sus lugares donde ellos se reúnen. Están llenos de gente que creyeron en algún momento estas falsas enseñanzas, y muchos salieron de la iglesia cristiana, de la iglesia apostólica, y hoy están sentados en sus sillas escuchando a estos falsos maestros. ¿Por qué ustedes creen sino que Juan hace esta advertencia? Y no es Juan, en última instancia es el Espíritu Santo de Dios advirtiendo a su iglesia de poned cuidado a dónde vais y qué es lo que estáis escuchando. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es Dios, no es de Dios. Ahora, hermanos, sin dejar de lado a los falsos profetas y apóstoles de la prosperidad y las falsas profetisas y las falsas apóstolas, porque hoy hay profetisas y apóstolas también, mujeres, sin dejar de lado también, hermanos, engañan al cristianismo y engañan a los hijos de Dios, y no podemos dejarlos de lado. Entonces, en este sentido, nosotros como iglesia somos llamados a discernir lo que estamos escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué creen que debemos discernir lo que estamos escuchando? Porque esto tiene que ver trascendentalmente con el estado de nuestra alma. Y lo que escuchamos nosotros influencia a nuestra manera en cómo vivimos. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, hermanos, el espíritu del anticristo está en el mundo. Es lo que dice el versículo 4 y 5. El espíritu del anticristo está en el mundo. Mírelo conmigo, versículo 4. Dice ahí: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Hermanos míos, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace algunas semanas vimos el significado de la palabra anticristo. ¿Ustedes recuerdan? Hace algunas semanas habíamos visto el significado de la palabra anticristo. Ahora, ¿qué es lo que significa anticristo? Bien, así de manera sencilla, anticristo significa en contra o en lugar de Cristo. En contra de Cristo o en lugar de Cristo. Eso es lo que significa anticristo. En otras palabras, un anticristo puede significar un enemigo de Cristo que promueve valores contrarios a los de Cristo. Un anticristo es un enemigo de Cristo porque está en contra de Cristo. Por eso se llama anticristo. Entonces, ¿quién es un anticristo? Toda persona o todo movimiento o toda ideología o todo sistema o todo pensamiento que se opone a los valores de Cristo. Eso es un anticristo. ¿Ustedes creen, hermanos, que el espíritu del anticristo opera únicamente y exclusivamente en el ámbito religioso?
¿Ustedes creen que el espíritu del anticristo verdaderamente opera solamente en las falsas iglesias? Solamente en las falsas denominaciones, solamente en las sectas heréticas. ¿Ustedes creen de verdad que el espíritu del anticristo opera solo en el campo religioso y que no tiene influencia en el mundo? Hermanos, seríamos ingenuos al pensar de esa manera y pensar que solo opera en la esfera religiosa. Seríamos ingenuos de pensar que el anticristo opera solamente en el campo religioso. Versículo 3 dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo no solo influencia en el ámbito religioso, sino que también opera en el mundo y el mundo lo oye o lo escucha. Existe y siempre ha existido un sistema antivalores cristianos, hermanos, peleando a favor del anticristo, y eso lo vemos, hermanos, durante toda la historia de la humanidad, en el cine, en la moda, en la música, en las películas, en las televisiones, en toda ideología que existe hoy en día, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos este espíritu del anticristo por todo lugar. Por ejemplo, hermanos, la música tiene el potencial de ser una gran influencia en la vida de una persona. Según la Kistler Family Foundation, una fundación dedicada a la investigación de cuánto una persona escucha música al día, concluye que una persona promedio escucha 2 horas de música al día por lo bajo. 2 horas de música al día. Entonces, pensando en eso, ¿te has preguntado por qué hoy en día tenemos una sociedad altamente sexualizada? ¿Te has preguntado? Tal vez en alguna ocasión, ¿por qué tenemos hoy en día una juventud y una sociedad completamente sexualizada? Una alta probabilidad proviene justamente de la música que escuchamos o que escuchan. La mayoría de las letras en canciones de hoy en día promueven la pornografía en sus canciones, pero no hablan justamente de los peligros de la actividad sexual, peligros tales como el embarazo no planificado, las enfermedades justamente por transmisión sexual o el pecado de la fornicación y el adulterio, sin contar con las nefastas y terribles consecuencias que esto trae. Las letras y las músicas de canciones que escuchamos hoy no hablan nada de las consecuencias que todo esto trae, pero sin embargo promueven una ideología, un adoctrinamiento en las mentes de aquellos que escuchan. Es pornografía viva cuando usted escucha música de la que escuchamos hoy actualmente o que está de moda. Ahora, de acuerdo con este estudio publicado, hay una revista que se llama Pediatrics, dice que los adolescentes que escuchan letras sexuales denigrantes son más propensos a involucrarse en actividades sexuales de alto riesgo. Los adolescentes, y yo no diría solamente los adolescentes, toda persona que está, hermano, exponiéndose a tipo de esta música, que esa influencia que tiene este tipo de esta música, está altamente activo o involucrándose en actividades sexuales verdaderamente peligrosas. Y no solo la música, hermanos, sino el cine, la televisión presenta el uso de sustancias como algo cool para la sociedad hoy en día, sin mostrar las consecuencias negativas de la adicción. Y eso lo vemos no solamente en la música, lo vemos en el cine, lo vemos en la televisión, los vemos en las series. Presentan todas estas cosas como algo cool que los jóvenes necesitan para divertirse hoy en día, porque ellos se aburren si no hay nada de esto. Entonces el mundo, como conoce el corazón del hombre, y el hombre tiene un corazón caído, por lo tanto hay que darle lo que la carne le pide, y la carne es eso, lo que quiere. Entonces no cabe duda, hermanos, que puedes ver ahí también el mismo espíritu del anticristo promoviendo sus valores, promoviendo la violencia, la promiscuidad sexual, la degeneración y las adicciones en todo lo que hace. ¿Puedes ver ahí el espíritu del anticristo? ¿Acaso tú piensas ingenuamente que solo está en el ámbito religioso, en las esferas celestiales donde los cristianos se mueven? Absolutamente no.
Está en todo lugar, en todo lado, en las ideologías que creemos hoy y que vemos y escuchamos hoy, en la música que escuchas, hermano, jovencito, jovencita que estás aquí. ¿Por qué creen ustedes sino que hay una alta tasa de violencia en la juventud hoy en día? ¿Porque escuchan música que les inclina a la pasividad? ¿O porque escuchan música que les inclina justamente a la violencia y a la degeneración? Y la pregunta no es ¿qué escuchan los jóvenes? La pregunta sería más bien ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Qué estamos haciendo nosotros como sus progenitores? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que están escuchando nuestros hijos? Entonces el problema no es solo qué escuchamos nosotros en la iglesia o en las sectas o en las religiones, sino qué estamos dejando que nuestros hijos escuchen. Y esto, hermanos, es un asunto de hoy, en la época que nosotros vivimos. Esto es un problema actual. En las épocas pasadas tal vez no había nada de esto. Pero hoy tenemos un problema enfrente y lo tienes justamente en tu cara. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Versículo 3 dice, el espíritu del anticristo opera en el mundo. Opera en el mundo. Otro ejemplo de esto, hermanos, es la influencia del espíritu del anticristo en el mundo, diciéndonos cómo debemos vivir hoy en día en esta sociedad. Ya no son, hermanos, los grandes pensadores los que decidían antes o decían o inclinaban a la sociedad de cómo vivir, o los grandes filósofos o los grandes pensadores, o en las épocas antiguas era la religión. Ya no es la influencia esa. ¿Quiénes son ahora la influencia para decirle a la sociedad cómo deben vivir? Los cantantes, las estrellas de cine, la música y todas estas estrellas. Y lamentablemente, como un caballo de Troya, todas estas influencias se han metido no solo en tu casa, sino también en la iglesia. Hermanos míos, ¿tú crees esto? ¿Crees esto? Tal vez es posible, es muy posible y es muy probable que tú estés como un pez en el agua. ¿En qué sentido? En que el pez está tan habituado y ese es su hábitat natural que no se da cuenta que está mojado. No es lo mismo como si tú te metes al agua, te vas a dar cuenta que estás mojado, porque no es tu hábitat natural, pero el pez es su hábitat natural, por eso él no se da cuenta que está mojado. Y tal vez al día de hoy estás tan envuelto en todas estas cosas que no te das cuenta que estás adoctrinado con lo que el mundo establece. Cómo dictamina la sociedad de cómo debemos vivir. Tal vez tus hijos, tal vez tú mismo estás viviendo como el cantante de moda dice, o estás vistiendo como el cantante de moda dice que hay que vestir, o la ideología del momento, o el pensamiento filosófico del momento, dictaminando, y ya no es la palabra de Dios la que ilumina y nos dice cómo debemos vivir, sino que ahora es la moda del momento. Otro ejemplo de eso es, hermano, que tú puedes estar en contra incluso de la ideología de género. Tú puedes estar en contra de la ideología de género, y yo espero que tú estés en contra de la ideología de género, sobre todo si tú profesas fe y tú eres cristiano, deberías estar en contra de la ideología de género. Así que de esa manera, hermano, si tú dices que estás en contra de la ideología de género, pero tú eres machista, tú estás apoyando eso. Si tú estás en contra de la ideología de género, pero tú eres machista, tú estás apoyando esto. Y puede que digas en tu mente, bueno, yo no soy machista, eso no es conmigo. Hermano Carlos, eso no es contra mí, eso no me afecta, yo no soy así. Bueno, te podría preguntar, ¿estás seguro? ¿Tú estás seguro que la ideología de género de una u otra manera no ha infectado tu vida? Por ejemplo, tú puedes estar en contra del homosexualismo, pero si no, como hombre, tú no estás modelando el rol y la función que Dios te ha mandado a hacer como hombre y a modelar una masculinidad bíblica dentro de tu casa, entonces de una u otra manera, aunque no quieras, indirectamente, estás apoyando esto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Se los voy a decir al final, porque esa es la conclusión.
Otro ejemplo de esto es, hermanos, las mujeres que están en contra del feminismo. Hermanas mías, vosotros estáis en contra del feminismo. Yo espero que sí, porque si tú eres una mujer cristiana y que has escuchado el evangelio, de una u otra manera tú debes estar en contra del feminismo. Así como estás en contra del machismo, debes estar en contra del feminismo. Pero si tú estás en contra del feminismo, pero usurpas el rol de tu esposo, manipulas a tu esposo y tú tomas un rol que no te corresponde, entonces tú estás apoyando ese pensamiento y esa ideología. ¿Por qué? Porque tú no estás viviendo según Dios, estás viviendo según la ideología del momento, que dictamina cómo debes vivir. Entonces, si tú eres machista o eres feminista de una u otra manera, estás apoyando esto. ¿Te das cuenta entonces ahora cómo estas ideologías entran dentro de tu casa, dentro de tu hogar y a veces dentro de la iglesia como un caballo de Troya se mete dentro para destruir desde adentro y no desde afuera? ¿Te das cuenta cómo el anticristo no se presenta como un falso demonio o un maestro endemoniado con cachos y un tridente y diciéndote aquí estoy yo ahora en tu salón y me voy a sentar aquí y le voy a decir a tu familia cómo debe vivir? No entra así, entra sutilmente, entra sutilmente. Y es a nosotros de discernir. Así que si son esos valores sutiles, feministas o machistas los que controlan tu actitud y tu proceder, nosotros, hermanos, creo que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Tú y yo necesitamos arrepentirnos. De tal manera que si tú violentas el rol y la función que Dios te ha dado como hombre y como mujer, tú necesitas arrepentirte. No importa si tú lo haces violentamente o si tú lo haces manipulando sutilmente, tú tienes que arrepentirte. Necesitamos arrepentirte. Nosotros los cristianos estamos en contra de la agenda globalista y en contra de la ideología de género, pero muchas veces sin darnos cuenta apoyamos y promovemos estos movimientos con nuestra actitud y con nuestra vida separada de lo que dice Dios en su palabra. Tu actitud y tu vida va a reflejar cuál es el pensamiento y la ideología que tú sigues. O es la ideología del mundo o es la teología según Dios. ¿Qué es lo que rige tu vida? Dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Oyeron eso? Hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo siempre va a escuchar estas ideologías, pero nosotros somos de Dios. Quisiera terminar entonces, hermanos, con una nota de esperanza, ya que habéis sentido tal vez un poco de exhortación. Quisiera terminar con un poco de esperanza en la palabra de Dios, justamente porque nosotros como iglesia necesitamos la guía de la palabra de Dios. Así que veamos en tercer y último lugar el versículo 6. Dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Así que veamos en tercer lugar, el espíritu de Dios está en la iglesia. Como vimos en el tercer punto, el segundo punto, el espíritu del anticristo está en el mundo. El espíritu de Dios, hermanos, obviamente debería estar en la iglesia. ¿No creen ustedes eso? Creo que sería una conclusión lógica, ¿verdad? Porque si aquí está operando el espíritu del anticristo, usted y yo estamos fritos. No cabe duda. Es por conclusión lógica. Hay gente, hermanos, que afirma que habla por Dios, proclaman la palabra divina que suplanta a la Biblia y afirma que tiene, por ejemplo, poder para exorcizar demonios, de obrar señales y milagros. Y hay personas incluso que le profetizan a la gente al oído y que le revelan sueños y cosas. Aquí existen todo este tipo de cosas. Las encontramos hoy en el mundo. Los falsos maestros, dice la Biblia, son del mundo. Por eso hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. O sea, esto no es extraño. El que es del mundo y el que no ha nacido de Dios va a escuchar y va a seguir.
Pero vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Recuerda, hermano, el poder de Satanás está quebrantado y su cabeza fue aplastada hace 2000 años en la cruz del Calvario, de una vez por todas. Y no necesitas palabras de hombres que te digan al oído, diciéndote algo acerca de milagros y profecías y sueños. Tú lo que necesitas es la Escritura, es la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios, la palabra inerrante, infalible y toda poderosa palabra de Dios. Tú no necesitas lo que el hombre tiene para decirte hoy. Tú necesitas la palabra de Dios, que es eterna y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Hermano, con todas estas doctrinas, ideologías y cosas que suceden en el mundo, a veces vemos al mundo como Goliat y nosotros nos vemos como David. Pero en realidad, hermanos, es que no es David el que debería temblar, sino que es Goliat el que debería temblar. Y no porque David era él fuerte, sino porque el que estaba en David era verdaderamente fuerte. Y el que estaba en David era el Espíritu Santo de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo de Dios que está en ti. Tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que por cuanto hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No porque nosotros somos fuertes. ¿O acaso hay algún fuerte o algún sabio en medio nuestro? ¿Quién de nosotros es sabio y es fuerte y es entendido en todas las cosas? Muchas somos débiles, muchos pecamos, muchos caemos, muchos nos vemos a nosotros mismos débiles, hermanos. Pero ¿quién es el débil? ¿Quién es el fuerte en medio nuestro? Cristo, a través de su Espíritu Santo. Escucha las palabras de David mientras se enfrentaba a Goliat. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermano, esa debe ser nuestra misión. Esa debe ser nuestra misión. Que el mundo sepa, no que tú estás en Cristo, sino que Cristo está en ti. No que tú crees en el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo mora en ti. No que tú hablas de Dios y predicas el Evangelio, sino que tú vives el Evangelio. Entonces el mundo podrá ver y toda la tierra podrá saber que Dios está en medio de su pueblo. Nosotros somos de Dios, dice el versículo 6. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. La palabra de Dios que mora en vosotros es más poderosa que las palabras de un ateo, que los argumentos de un maestro de filosofía, y más poderosa y más influyente que la música de aquel cantante de moda que escuchas hoy en día. La palabra de Dios es mucho más influyente que todas esas cosas. Nosotros somos de Dios. Entonces, hermano mío, hermana mía, joven, jovencita que estás aquí, no te dejes influenciar por lo que ves y por lo que escuchas. Satanás, el demonio, está detrás de todas estas cosas. Y hará lo posible para destruir tu alma. Hará lo posible para arrancarte de las manos de Dios. Hará lo posible por arrastrarte con Él. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros no. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, los escucha. Con auriculares sin cable ahora, porque ahora ya hay auriculares sin cable, pero nosotros no. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la columna y el baluarte de la verdad. Así que en conclusión, si tú estás en Cristo, has vencido al mundo. Sabrás discernir entre los falsos profetas y falsos maestros de los verdaderos hijos de Dios. Si estás en Cristo, la influencia de Satanás y sus valores anticristianos no influenciarán en tu vida. Si estás en Cristo, has vencido al mundo. Si estás en Cristo, las tinieblas no podrán contra ti. Si estás en Cristo,
solamente si estás en Cristo. Así que niño, joven, hermano, hermana, amigos míos, la única manera de vencer al mundo no es con lanzas, no es con espadas, no es con argumentos filosóficos bien estructurados. La única manera de vencer al mundo es con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros a través del estudio de su palabra. Mientras tú pongas la palabra de Dios en tus ojos todos los días y la guardes en tu corazón, entonces podrás vencer las ideologías de este mundo y no dejarás que el mundo te contamine, seas hombre, mujer, niño o niña. Porque la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Nos alumbrará en el día de la tiniebla y en el día de la oscuridad. Solo la palabra de Dios como un faro para nuestra vida. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Oh Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Por tu palabra, oh Dios. Y te rogamos, oh Señor, que nos ayudes a discernir lo que escuchamos, lo que vemos, lo que pensamos, oh Dios. Porque ciertamente todo esto influencia nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, oh Señor. Y como dice tu palabra en Romanos, Señor, que seamos transformados por medio de la renovación de tu palabra, Señor. Que seamos transformados por tu palabra, oh Señor. Que no escuchemos a falsas filosofías huecas y humanas de este mundo, Señor. Sino que sea tu palabra eterna, verdadera, eficaz, la que guía nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti y no en lo que nosotros pensamos o creemos, Señor. Que nuestro corazón esté inclinado a ti, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.